y para esta conferencia magistral tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro socio y empresario Aquiles Julián. Bien, buenas noches. ¿Quiénes son invitados? Bien, vamos a darle un aplauso a los invitados. Bien, antes de lo que es la conferencia principal de esta noche, pues vamos a hablar un poquito de este tema, de cuál es el futuro de tus ingresos, a ver si tú tienes idea. ¿Ok? Así que creo que hay que ayudarlo. Ok, lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la fuente de tus ingresos? Ok, ¿de dónde provienen tus ingresos? Eso es algo que uno tiene que preguntarse, porque todas las personas dependemos de tener ingresos. Óyeme, no importa a lo que tú te dediques, tú puedes ser médico, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser carpintero, tú puedes ser obrero, tú puedes ser oficinista. Tú no vives de esa profesión, tú vives de lo que tú recibes, de tus ingresos. Es decir, uno paga con los ingresos, así que uno tiene que saber cuál es la fuente de los ingresos. Veamos dos fuentes posibles de los ingresos, ¿ok? Entonces, vienen tus ingresos de un empleo. Así que tú puedes preguntarte esto. Tú eres empleado. ¿Quiénes son empleados acá? ¿Pueden alzar la mano? Bien, magnífico. Para los empleados, la fuente principal de sus ingresos proviene del empleo. Trabajan para alguien que te paga por un salario. Entonces la persona que es empleado realiza una rutina. El 60% de las personas económicamente activas son empleados. Es decir, cuando hablamos de económicamente activos, estamos diciendo que las personas que son desempleados no son económicamente activas. ¿Está claro? ¿Quiénes son desempleados? Alcen la mano. Bueno, también tenemos desempleados. Un desempleado es una persona que no está dentro de la economía. Él consume pero no produce. ¿Y quiénes son empleados? Ok. Entonces ya sabemos que hay personas que sus ingresos provienen de un empleo y es el 60% de la población. Ahora, hay otras personas que son trabajadores independientes, tienen pequeños negocios, tienen pequeñas oficinas, son técnicos y son los autoempleados. Así que tus ingresos provienen de un trabajo independiente. Eres un autoempleado. ¿Y quiénes son autoempleados? Bueno, los técnicos, los contratistas, los profesionales independientes, como el médico que tiene su consultorio, la odontólogo que tiene su consultorio, el mecánico que tiene su taller. Todo ese tipo de personas son autoempleados. Igual el comerciante que es dueño de su pequeña tienda o de su colmado, eso es autoempleado, es decir, trabajan para ellos mismos. Fíjense, el 35% de las personas económicamente activas son autoempleados. Así que ¿quiénes son autoempleados acá? ¿Pueden alzar la mano? ¿Ven? También tenemos autoempleados. Así que tenemos empleados, tenemos desempleados y tenemos autoempleados. ¿Ok? Fíjate, si tú sumas el 60% que son los empleados más el 35% que son los autoempleados, vemos que ellos son el 95% de la población. Es decir, que el 95% de la población son máquinas que son ellas las que producen el dinero. O sea, son ellas las máquinas que producen el dinero. Son ellas las que trabajan para producir su salario. Así que la pregunta es, ¿tus ingresos dependen de ti, de tu trabajo? Sea como empleado o autoempleado. Si tus ingresos dependen de ti, de tu trabajo, tú eres la máquina que produce el dinero. ¿Esa parte es clara o no? Veamos la consecuencia de eso. Seguimos. ¿Qué pasa si esa máquina se enferma? ¿Qué pasa si uno es empleado y le da una enfermedad grave? ¿Qué pasa si uno tiene su taller, es mecánico y uno se enferma? ¿De qué viviría
una persona con una enfermedad grave o catastrófica si se ve atacada por ella? ¿De qué vive? Ahí empieza el problema. Entonces, el futuro de tu ingreso depende de si tú no te enfermas. ¿Ok? ¿Qué pasa si esa máquina se accidenta? ¿Qué pasa si una persona tiene un grave accidente de tránsito? ¿Ok? Y queda lesionado, y queda inválido, o queda en una situación que requiere un largo tratamiento para poderse recuperar. ¿Qué pasaría con tus ingresos si un accidente grave afecta a tu cuerpo y te saca durante un tiempo de las calles? Eso es la segunda cosa que tú tienes que tener en cuenta en cuanto al futuro de tus ingresos. Tú ahora los tienes, pero como dependen de ti, si a ti te pasa un accidente, tus ingresos se pueden ver afectados. El siguiente: ¿qué pasa si esa máquina que eres tú envejece y ya no puede trabajar? ¿Qué sucedería con tus ingresos cuando las fuerzas te fallen y la edad te impida trabajar? Ese es el tercer escenario negativo que tú tendrías para tus ingresos. Como los ingresos tuyos dependen de ti, el día que ya tú no tienes fuerza para trabajar, ¿qué pasa con tus ingresos? Siguen. Entonces tú tienes que pensar en esa tercera posibilidad. ¿Por qué? Porque todos los años uno se pone un año más viejo, un año más viejo, un año más viejo, y llega un momento en que uno ya no es la misma persona, no tiene la misma energía, no tiene la misma fuerza, y entonces se acabaron los ingresos, porque uno era la maquinita que producía los ingresos. Ahora, ¿tú entiendes por qué el 95% de las personas podemos terminar mal o peor? ¿O no está claro todavía? Mientras tú seas la máquina que produce el dinero, tú puedes enfermarte, tú puedes tener un accidente, tú puedes envejecer y tus ingresos pararse. ¿Ok? Si somos la máquina que produce el dinero, tenemos que saber que tenemos un alto riesgo de terminar como. Ahora, ¿a quién le gustaría no terminar mal? Bueno, porque uno tiene que saber, esta es la posibilidad de terminar mal. ¿Qué yo tengo que hacer para no terminar mal? ¿Ok? ¿Es este el futuro que tú quieres para tus ingresos? ¿Cómo termina la mayoría de las personas que hacen lo que tú haces? O sea, la gente que ya tiene 20, 30 años haciendo lo mismo que tú haces, ¿cómo está? Así es que tú quisieras verte, así es que tú quisieras estar. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué otra opción tú tienes? Fíjate, el 95% de las personas son empleados o autoempleados. Ahora, veamos el 5% restante. ¿Qué hace el 5%? Bueno, el 5% crea activos. ¿Qué es un activo? Es algo que te produce dinero sin tú tener que ya trabajar. Tú pudiste trabajar para tenerlo. Por ejemplo, una persona puede trabajar para comprar una casa y luego alquilarla, pero después esa casa le está dejando alquiler todos los meses y ya él no tiene que trabajar más, por lo menos para ese ingreso, porque ese ingreso sigue produciéndose. ¿Está clara la idea o no? Así que el 5% de la población produce activos que le generan dinero. Ellos no son la máquina que produce el dinero, sino que ellos crean fuentes de dinero. Por eso, el 95% trabaja y vive, pero termina en la pobreza, y el 5% trabaja para generar riqueza. ¿Qué es más inteligente? ¿Ser uno la máquina o crear una máquina que produzca dinero? ¿Qué es más inteligente? El 5% trabaja para crear activos que le produzcan ingresos, y el 95% trabaja para producir dinero y gastarlo. O sea, la gente trabaja normalmente y todo lo que gana se lo gasta. Se lo gasta. ¿Por qué? Porque nos diseñan también para ser consumidores. ¿Quiénes? O los ricos. Los ricos quieren que todo lo que tú ganes te lo gastes. Porque te lo gastan en los negocios de quién? De ellos. Y entonces pues ellos tienen más dinero, ¿verdad?
¿En qué lado del cuadrante tú te encuentras? Fíjate, los empleados que son el 60% y los autoempleados que son el 35% están en el lado izquierdo del cuadrante. Así que ahí está el 95%. Son gente que trabaja buscando seguridad, pero como vemos, lo único seguro es que tarde o temprano sus ingresos se van a ver con problemas por una enfermedad, por un accidente o por la vejez. Así que tú te puedes salvar de la enfermedad y te puedes salvar del accidente, pero no hay forma de salvarse de la vejez. Ok, mientras que el 5% restante esté en el lado derecho, o son dueños de negocio como el 4%, o son inversionistas como el 1%, y lo que buscan es libertad. ¿Libertad de qué tipo? Libertad financiera. Siguiente. ¿Cómo uno puede crear una máquina, es decir, un activo? Bueno, si uno no tiene millones de pesos para invertir, si yo no tengo millones de pesos para crear un edificio de apartamento o para crear un tipo de negocio que no requiera mi presencia y que me deje dinero, ¿quiénes tienen millones de pesos para invertir? ¿Cómo va a ser? Yo tampoco. Así que yo tengo que pensar, bueno, si yo no tengo millones de pesos para invertir, ¿qué yo puedo hacer para crear un activo? Si no tienes millones de pesos para invertir, entonces hay un solo tipo de activo que tú puedes construir, que es una red, como dice Einstein, ¿verdad? ¿Cuál es el activo que uno puede construir? Una red, ¿ok? Una red empieza contigo y una decisión. Así que empieza con una sola persona. ¿Con quién? Con uno y una decisión. Nadie puede decidir por ti, pero tu decisión puede beneficiar la suerte de tu familia. Y de 3 en 3, tú ves, el capital de una red son personas y Dios llenó el mundo de ellas para ti. Así que cada vez que yo salgo, veo la gente y ya yo sé que Dios me puso toda la gente que yo necesito para crear una red. Porque ese es el capital que se necesita para crear redes, personas, ¿verdad? Tú puedes crear activos que te generen ingresos. Así que fíjate, una persona puede ir desarrollando activos, maquinitas de dinero, y tú puedes tener todas las maquinitas que tú quieras. O sea, tú puedes crear todas las redes que tú quieras. Mientras más redes crees, ¿verdad?, más ingresos tú vas a tener. Eso es lo que hace el 5% que le va bien, y lo que no hace el 95% que suele terminar mal. Ok. Así que, ¿qué opción tú eliges para tus ingresos? ¿Que dependan siempre de ti o crear activos a través de una red? ¿Quién elige la opción de que dependan los ingresos siempre de uno? ¿Quiénes elegirían crear activos a través de una red? Bueno, pues nada mejor, porque ustedes están en el lugar correcto y con las personas correctas, porque ahora yo lo que hice fue ablandarlo, ¿verdad? Porque ahora los que vienen son expertos en esto. No llegan inmediatamente, ¿ok? Porque te van a dejar un ratito para que tú vayas como cocinando y, ¿verdad?, vaya pensando bien. Porque cuando ellos vengan, ellos van a decirte exactamente cómo tú puedes construir una red que en 2 a 5 años, te libere de la necesidad del empleo y de los problemas de la limitación económica. Y no solamente te lo van a decir por teoría, te lo van a decir por experiencia, porque ellos ya han hecho eso. ¿Ok? O sea, no te van a hablar de teoría, te van a hablar de experiencia. Nosotros tuvimos ayer un seminario espectacular con ellos, y hoy tú vas a tener la oportunidad de disfrutar de esta pareja, que son 2 personas extremadamente exitosas en este negocio. Así que Dios los bendiga y muchas gracias.